por R sobre 2R es igual a B sub A. Entonces, acá tengo que B sub I es igual, o mejor dicho, B sub A es igual a B sub I sobre 2. Después hago el análisis acá arriba. Y tengo B sub I menos B sub A, que es la corriente que circula por R, sobre R, más esta corriente 0. O sea, B0 menos BA sobre R1 es 0. Entonces, ¿qué hago acá? Reemplazo B sub A por el valor. En realidad por ahí le ponen a este A chiquito y a este B, y después plantean que B sub A es igual a B sub B, en el punto donde está. Sí, porque acuérdense que acá tenemos, ¿qué cosa? El mismo potencial, ¿sí? En nuestro amplificador. Entonces, por eso consideramos que tienen el mismo valor. Entonces, si yo reemplazo el valor de B sub A, que es B sub I sobre 2, me queda B sub I menos B sub I sobre 2 sobre R más B sub 0 menos B sub I sobre 2 sobre R1 igual a 0. Ahí lo operan, ¿sí? Lo trabajan a este. Qué sé yo, a ver. Podemos... podemos poner BI sobre R menos BI sobre 2R más B0 sobre R1 menos BI sobre 2R1 igual a 0. ¿Sí? Esto era 0, lo hago bien para que se vea. De aquí, qué sé yo, despejamos, este es BI. Tenemos BI sobre R2, BI sobre R2. Ah, perdón, este es R1. No, entre estos dos. BI sobre R menos, o sea, 1 menos un medio es 1. Entonces, entre estos dos yo puedo escribir directamente BI sobre R. A ver, no. Sobre 2R, positivo. 1 menos un medio, un medio. Entonces, acá me queda BI sobre 2R entre estos dos, menos BI sobre 2R1 igual a menos B0 sobre R1. ¿Sí? Y acá sí puedo sacar factor común BI sobre 2, 1 sobre R menos 1 sobre R1 igual a menos B0 sobre R1. Después, si lo resuelvo a este, me queda BI sobre 2 por R1 menos R sobre R por R1, B0 sobre R1, perdón. Entonces de acá yo puedo simplificar los R1s. Me quedan BI igual a menos 2B0 por R sobre R1 menos R. ¿Sí? Entonces, si la tensión, ¿qué necesito yo? Yo necesitaba R1. Entonces, no, tendría que haberla dejado donde estaba. No necesitaba moverla. En realidad yo tengo R1 menos R igual a menos 2 B0 sobre BI, si no
cambiaron mal, entonces R1 va a ser igual a menos 2 B0 sobre BI más R. Este me está faltando acá. Por eso. ¿Sí? Este sí pasa y lo otro queda. Bien. Ahí ya lo reemplazo a la tensión de salida por menos 2,5 BI. Entonces me va a quedar la relación. Más R. Perdón, me falta una R. Menos por menos más. Acá tienen 5 R más R. R1 son 6 R. Así sería el planteo si no se considera modo común, porque como les dije, hasta este práctico no habían visto todavía. Por eso es que me parece que no va empleando. El circuito sí es para determinar la ganancia en modo común, la relación y todo, pero por esa parte tengo mis dudas. Y después Pues yo había planteado con modo común, por eso me da distinto. Sí, pero déjame que yo pregunte cuál era el sentido del ingeniero de ponerlo ahí, capaz que lo tengan que plantear, pero esta sería la forma de plantear el ejercicio considerando las tensiones, la tensión de entrada que es igual. ¿Sí? Después pedía el valor máximo de la tensión de entrada. Bueno, y era considerando lo que les había dicho, o sea, ustedes saben que si se alimenta con más o menos 15 volt, la salida, si es mayor a 15 volt, ustedes van a tener una distorsión. Por lo tanto, la salida tiene que ser menor a BCC para que no haya distorsión. Y si B0 era menos 2,5 tensión de entrada, a este no le tomemos el signo, la tensión de entrada tiene que ser menor a 15 sobre 2,5. Entonces, con una tensión de entrada menor a esa, ustedes van a asegurarse de que no tenga distorsión su señal de entrada. ¿Sí? Creo que es 6 volt. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Yo quedo en confirmar el tema de que no es con rechazo de modo. Esta no nos sirve. ¿Y alguien la pudo resolver a este ejercicio? Todavía no toqué el TP4 yo. Bueno, a ver, pensemos un poquito. Sí. No, es que no vi el TP4. No hay problema. Ya lo vemos. Bueno, a ver. Observemos acá nuestro ejercicio. ¿Sí? Nos pide determinar la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? A ver, espera un segundo. ¿Dónde está mi ejercicio? A ver. A ir más rápido. Bien. Ok. Nosotros acá vamos a considerar este puntito y este puntito. A este le vamos a llamar A, a este le vamos a llamar B. Y acá nosotros tenemos la tensión B sub D. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ley de Kirchhoff en el punto A y ley de Kirchhoff en el punto B para la resolución. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos primero la ecuación para la primera parte de nuestro amplificador, para la parte inversora, nosotros acá podemos decir que la tensión B sub G1 menos B sub A sobre R1 es la corriente que circula por ahí, más
la tensión de salida, B sub S menos B sub A sobre R2 es la corriente que circula por esta resistencia. Eso sería considerando el punto A. Si nosotros consideramos el punto B, este punto acá, nosotros acá podemos decir que B sub G2 menos B sub B sobre R1 es la corriente que circula por acá. Y acá nosotros tenemos B sub B sobre R2. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Nosotros acá calculamos la corriente en ese lugar. Bien. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es acomodarla un poco a nuestra ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que B sub G2 menos B sub B sobre R1 es igual a B sub B sobre R2. Y luego B sub G2 sobre R1 menos B sub B sobre R1 es igual a B sub B sobre R2. Entonces acá esto lo podemos escribir como B sub G2 sobre R1 igual a B sub B sobre R2 más B sub B sobre R1. Entonces acá nos quedaría B sub G2 sobre R1 igual a B sub B sobre 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Y si resolvemos, si esta ecuación y multiplicamos ambos miembros por R1, nos va a quedar que la tensión B sub G2 va a ser igual. Mejor calculemos B sub B, que es lo que vamos a necesitar comparar y reemplazar. B sub B va a ser igual a ¿quién? A B sub G2 por, si yo resuelvo esto, me va a quedar R1 más R2 sobre R1 por R2, se va a simplificar el R1 con entonces me va a quedar R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de B sub B. Ahora, estos dos puntos están al mismo potencial, por lo tanto yo puedo decir que B sub A es igual a B sub B. Y lo que podemos hacer es reemplazar lo que acabamos de encontrar en nuestra primera ecuación para analizarla. Entonces nos queda B sub G1 menos B sub A, que sería igual a B sub B, o sea, B sub G2 por R2 sobre R1 más R2. Eso sobre R1. Más ¿quién? Más la tensión de salida, si quieren directamente ya la vayamos acumulando, igual a menos la tensión de salida menos B sub A, que es BG2 por R2 sobre R1 más R2. Esto sobre R2. Si seguimos, multiplicamos ambos miembros por R1 y por R2, nos va a quedar R2 por BG1 menos R2 por B sub G2, y esto lo voy a conservar un momentito así, igual a menos R1 por BS más B sub G2
por R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Después vamos a hacer otro lasher para seguir. Dupliquemos. ¿Se duplicó? Sí. Bien. Entonces, un poquito para seguir trabajando. Habíamos quedado aquí. Nos queda B sub G1. A ver, ¿qué nos conviene hacer acá? Veamos. Nos tienen que quedar B sub G1 y B sub G2. Bien, entonces tenemos este de acá con este de acá, lo resolvamos. Entonces nos queda. Profesora, Sí, el menos R1 por BS no es positivo y es el otro término negativo. a ver, ¿cuál menos? Como queda al final en el segundo. ¿Esta parte? Justo no. O sea, en la Bueno, última ecuación. esta es la última ecuación. Sí, en el segundo término, digamos, ahí Aquí. invirtió los signos, me parece a mí. Ves que tenés negado. Es menos todo esto. Por eso le puse más. ¿A eso hace referencia? Sí, sí. Ok. Bien. Entonces tenemos aquí, tenemos R2 por B sub G2 por R2 sobre R1 más R2. Y acá tenemos, capaz que me conviene para allá, para que los dos se sumen, más R1 por B sub G2 por R2 sobre R1 más R2. Entonces para este otro lado me va a quedar este R2 por BG1, que sería este, y a este más R1 por BS. ¿Lo pueden controlar si se bien? Lo único que hice fue restando, pasó sumando, restando, pasó sumando. Por eso quedaron de esa forma. Entonces acá me queda, saco B sub G2 por R2 sobre R1 más R2 como factor común, y eso va a multiplicar a R1 más R2. Y acá me va a quedar R2 por B sub G más R1 por BS. Acá se simplifica, entonces me queda R2 por B sub G2. Esto era 1, ¿cierto? Sí. Menos R2 por B sub G1 igual a R1 por BS. ¿Sí? Entonces, acá me queda que BS, la tensión de salida, va a ser igual a ¿quién? A R2 sobre R1 por B sub G2 menos B sub G1. Esa sería la tensión de salida. Y como me pide la ganancia, entonces es tensión de salida sobre tensión de entrada igual a R2 sobre R. ¿Sí? ¿Me fueron siguiendo?
Profe, disculpe, la última parte, ¿puede explicar No sé si se entiende. la tensión de salida sobre... ¿Esto de acá? ¿O Sí, antes? ese es, Bueno, esa, sí, la salida tuya es B0, o sea, BS. Y la entrada, fíjate el tipo de circuito que tenés, el tipo de amplificador, es B sub G2 menos B sub G1. Entonces, como te pide salida sobre entrada, te está pidiendo BS sobre BG2 menos B sub G1. Sí, es un amplificador diferencial. ¿Se acuerdan que en el amplificador diferencial la salida era la resta de las entradas? Se llama este amplificador diferencial o sustractor. Esa era la pregunta que me hacías, disculpa. sí, ya está, profe, gracias. Ah, bien, ok. Bien, entonces, el problema, observen que sí les da el valor de R1 y de R2, por lo tanto, ustedes pueden sacar el valor de la ganancia. Dividen 4,7K dividido en 2,2K y les va a dar el valor de la ganancia. ¿Qué valor les da? $2,13K. 2,14, cerremos. 13 y algo creo que. Sí. Bien, ok. Sí, 2,14. Sí, entonces ahí dice determinar la ganancia del circuito de la figura. Y después pide dibuje las señales de entrada y salida. Veamos cómo vamos a hacer eso. Tomemos la misma señal, borremos un poco de esta matemática que hicimos. Para hacer la gráfica. A ver si botan acá. Bien. Ok. Entonces, pensemos un poquito en cómo vamos a hacer las gráficas. Horrible mi línea. Ustedes van a usar regla. Necesitan realizar la gráfica de B sub G1, de B sub G2 y de la tensión de salida, B sub S. ¿Sí? Entonces les dice, dibuje la señal de entrada y salida en función del tiempo. B sub G1 es una señal diente de sierra, ¿sí? Una diente de sierra, cuya amplitud máxima es de 2 volt y su periodo es T. Entonces, consideremos un periodo T y es una diente de sierra. ¿Sí? Entonces, como la amplitud máxima es de 2 volt, yo voy a considerar que esta es mi señal. ¿De acuerdo? Entonces, tiene 2 volt de señal, amplitud máxima de 2 volt, no, perdón, cuya amplitud máxima es de 2 volt y un periodo de T. O sea que ese es T, o sea que la puedo volver a dibujar acá. Esa es mi señal de 2 volt. Después, B sub G2 es una señal onda cuadrada cuya amplitud máxima es 2 volt, tensión media de 1 volt.
tensión de pico a pico de 2 volt y su periodo es T. Entonces, nosotros acá, el periodo otra vez es T, por lo tanto, si es una señal, dice que es una cuadrada, la señal cuadrada tiene, como plantea que tiene una tensión media de 1 volt, suponemos que acá son los 2 volt, y bueno, no me va a salir tan cuadrada. La hagamos más chiquita para que me salga más cuadrada. Yo supongo que estos son 2 volt. Así me salga más cuadrada. Ese sería un periodo. Este sería otro. Y así sucesivamente. Bien. ¿Por qué supongo que tiene esta forma? Me plantea que es una onda cuadrada cuya amplitud máxima son 2 volt, tensión media de 1 volt, tensión de pico a pico de 2 volt y el periodo T. Entonces, como tiene pico a pico 2 volt y la media es 1, por eso supongo que no está en el origen, sino que está elevado. Bien, ¿qué tienen que hacer ustedes? La resultante. ¿Cómo van a determinar la resultante? Y bueno, van a considerar para un tiempo t igual a 0, para un tiempo t igual puede ser al periodo sobre 2 y para un tiempo t igual a t. Y van a ver qué sucede con la señal. ¿Sí? Entonces, para un tiempo t igual a 0, en el primer caso, mi salida, que es igual Bs, dijimos que era B sub G2 menos B sub G1. B sub G2 menos B sub G1. Bs va a ser igual a ¿quién? B sub G2 es 2 menos B sub G1 es 0. Entonces, nosotros acá vamos a tener una señal de... Pero la hay que amplificar, ¿verdad? Sí, necesitas la ganancia. Que la ganancia era 2,14. Entonces, hagamos una muestra nada más de la señal, si necesitarías considerarla. Esa sería la señal directa, pero nosotros tenemos que la salida era, esta es la, claro, es B sub S, la salida sería B sub S igual a 2,14, si no me equivoco, 14 por B sub G2 menos B sub G1. Entonces tenemos más o menos 4. La hagamos con numeritos redondos. Ahí tendríamos nosotros nuestro primer punto. ¿Sí? Después, cuando tengamos t sobre 2, que sería en este punto, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en t sobre 2? ¿Qué vamos a tener en t? ¿Sí? Esto es para t igual a 0. Si quieren los vuelvo a escribir acá. B sub S era igual a la ganancia por B sub G2 menos B sub G1. Entonces, es reemplazado en el primer tiempo. Para t igual a 0. Así mejor, así queda general. Entonces, en t0, B sub S va a ser 2,14 por 2 menos 0. Después tienen que sacar, esto es igual a aproximadamente 4. T igual periodo sobre 2, o sea, acá en la mitad, ¿sí? Tienen la mitad de la señal, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a tener acá que BS va a ser igual a 2,14, ¿por quién?
por 2 menos 1. Más o menos aproximadamente 2. Y cuando sea en t, para un tiempo igual a t, van a tener que BS va a ser igual a 2,14. ¿Por quién? Por B sub G, ¿cuánto vale? 0 menos 0. O sea que ahí tienen 0. Y después tienen que volver a analizar para esta parte. Obvio que, a ver, hasta acá está, digamos, relativamente. Ahí. Pero acá necesitamos otra vez el t sobre 2. Ahí, ahí, ahí. Esta sería el segundo ciclo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que va saliendo? ¿Qué les parece? Tenemos 3 puntos. Hagamos un punto más. Aquí, por ejemplo. En este punto. Para ver cómo sigue. Tienen en t sobre... es 3/4 de t, creo, si no me equivoco ahí. Tienen B sub G2 es 2, menos 1, 1, entonces 2 otra vez. Y después acá van a tener un 2, y 2 son 4. ¿Qué va saliendo? ¿No se imaginan qué será? Claro. Una triangular, exactamente. ¿Sí? Pueden ir haciéndolo con cálculos para ir sacándolo. Obvio que fíjense bien el tamaño del periodo, que está haciendo una onda cuadrada, etc. ¿Sí? Pero reemplazando los valores y haciendo el análisis, ¿por qué yo acá digo que es 0 y no digo que es 2? Porque la señal viene de 0. En cambio acá, en este punto, yo digo es 2, no es 0. O sea, viene de 2 la señal y después se hace 0. Por eso tomo 2 para obtener el valor en este punto. ¿Sí? ¿Me hago entender por qué tomo 0 menos 0 aquí, en t? Sí. ¿Puedo explicar eso? Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en este punto, que vendría a ser acá, en el punto 0, vos tenés 0 de la señal y tenés 2 de esta. Entonces no hay duda cómo lo obtenés al valor. En el medio, vos venís de un 2 y acá tenés un... a ver, sí, y acá tenés un 1, porque es la mitad de tu señal total. Entonces no hay problema. Pero cuando vos continuás, vos venís de un 0. Por lo tanto, vos tomás 0 como el valor de la tensión de salida, y acá también es 0 tu valor de la tensión de salida, en ese punto. Entonces, por eso es 0 el valor aquí. Ahora, en este punto, por ejemplo, tu valor es 1, y después se hace 0, en este punto. Entonces, por eso es que vos tomás un 1 y no un 0, acá. Y por eso se hace este punto en tu gráfico. Y así se puede sucesivamente seguir haciendo. ¿Sí? Ahora bien, yo les doy un ejercicio a ver si lo pueden plantear, y les doy 3 minutos para que lo piensen. De ese ejercicio, cuéntenme cuál es el valor de la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Es para resolverlo en 2 segundos. Son y 47, a las y 50 me tienen que responder.
¿Cuál es la pregunta, profe? Quiero que determinen la expresión B0 sobre BI. Observen bien qué gráfico tienen, qué tipo de amplificador. En el de B2 no vendría a ser un amplificador inversor y la ganancia es 1. Y después de eso queda un circuito sumador y bueno, se aplica la fórmula de amplificación del sumador. Volver a empezar, disculpa. Para vos, ¿cuál es el uno? De este amplificador me El hablaste. B2, claro, Este. Sí, La sí, sí. O sea, el A01. amplificador A01, sí, Claro. A1, perdón. Amplificador operacional 1. Bien. es un ¿Qué es? inversor y la Muy ganancia es bien. 1. Y bueno, de ahí ya podemos tener lo que es Para. ¿1? la Sí, ganancia, ¿no es 1? sí. Pero si es 1 la Queda ganancia. invertida, queda invertida. Exactamente. Pero ¿qué tenés acá? Tu B sub O A1. ¿A qué es igual? A R sobre R. Como entra la por la tensión. parte inversora, menos, sí, R sobre R, ¿qué más? Por la tensión de entrada. Muy bien, por la tensión de entrada. Entonces, ahora sí, la tensión en ese punto va a ser igual a menos B sub 2. ¿Sí? O sea, ustedes acá tienen menos B sub 2. Bien, Okay, y de ahí ya se puede ver que es un circuito sumador. Muy bien. Ok, entonces, ¿todos ven que es un sumador? Ay, ese silencio. Un sumador inversor. Un sumador inversor, muy bien. ¿Vieron que era súper fácil? Esto es R1, esto es R1, esto es B sub 1, esto es menos B sub 2, esto es menos más, esto va a masa, y acá tenemos la realimentación. Y claro, ahí sabemos que en el sumador la ganancia sería R2 sobre R1, obviamente menos, y la suma entre las tensiones de entrada. Muy bien. Tensión de salida. Ok, entonces, la tensión de salida va a ser igual a ¿quién? A R2 sobre R1. Menos R2 también. sobre R1 menos, ¿por quién? La suma entre ambos que, bueno, al ser invertida sería como una diferencia. Claro, entonces sería B1 más menos B2. Entonces, yo a esto lo puedo escribir como directamente menos, lo escribo como más R2 sobre R1 y lo puedo poner como B sub 2 menos B sub 1, ¿así es? ¿Y me queda? ¿Sí, no? Porque este se hace negativo, este se hace positivo, entonces esta sería la salida. Muy bien. Y bueno, usted pega la expresión, o sea, la ganancia, y sería R2 sobre R1. Bien, tenés razón, yo ya la había marcado a esa. Bueno, a R2 sobre R. Muy bien. Ok. Bien. No sé si quieren que veamos uno más, chicos, o terminamos ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Como les decía, el ingeniero no me dio más ejercicios para que repasen. Por eso es que yo había tomado algunos de los que ya habíamos visto y que no lo habíamos resuelto para verlo. Y bueno, y este sí, como para ver si ustedes lo ubicaban que era. Pero no sé, si quieren preguntarme algo más. Ya voy a consultarle al INGE la resolución del anterior,
porque yo eso, o sea, sí lo había visto para resolverlo en modo común, pero en rechazo en modo común, pero como no habían visto el tema hasta ese momento, era mi duda. Si él me dice si va ahí, yo les planteo el ejercicio y les subo al team. Si no hago nada es porque se resolvía de esta forma, salvo que diga que saquen el rechazo, lo consideran con el rechazo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿esos ejercicios más o menos va a tomar en el parcial? Desconozco. Es el primer año que trabajo con el ingeniero Rivadeneira, así que no sé cómo son los ejercicios que... Pero él dijo que iba a tomar la parte de teoría. Por lo tanto, mi consejo es todo lo que esté en el aula, organícenlo y hagan un resumen como para tener bien clarito cómo estudiarlo. La práctica es esto, algún ejercicio les va a dar para que resuelvan y algo de laboratorio, pero les va a hacer preguntas porque, por ejemplo, nosotros no hicimos ejercicio para determinar, qué sé yo, el slew ray o ¿qué más? La tensión de offset, creo que no lo hicimos, pero sí en el laboratorio habíamos visto qué significaba la definición, cómo se obtenía, qué había que hacer en el amplificador, por qué era necesario poner la resistencia en el pin no inversor, ¿se acuerdan por qué se ponía esa resistencia? ¿Qué valor tenía? Todas esas cosas que son más, o sea, son entre teóricas y también en la parte de laboratorio. Eso supongo que algo así, pero les miento si les digo una cosa que les pueda tomar porque no sé cómo evalúa el ingeniero. ¿Otra pregunta? Bien. No, profe. Ok, entonces el otro jueves ya no nos vemos porque ustedes tienen la evaluación el día miércoles. Entonces ya nos vamos a encontrar después del receso cuando vuelvan las actividades, ¿sí? Yo lo mismo quedo pendiente en preguntar el tema de la resolución de ese punto y bueno, ya saben que si tienen por ahí alguna consulta a través de Team, del chat, la pueden realizar o a través de WhatsApp al ingeniero, que como les digo, para consultas del examen va a ser mucho más fehaciente la respuesta de él que la mía, porque la verdad no sé qué les tomará. Ok, jóvenes, No. los libero. Cuídense mucho, estudien mucho para la semana que viene y ya les subo lo que vimos hoy a Team. Profe, ¿hay que subir UTPs? No todavía. Ténganlo listos, capaz que después del receso le pongo fecha para que lo suban a los 4 primeros, pero todavía no. Pero sí ténganlo listos. Bueno, Vayan Ok, profe. completando. Ok. Chao. buenas noches.